Es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Estoy esperando la respuesta de la directora para que me diga qué va a hacer con mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo se me muera en una máquina. No tengo para ponerle un catete afuera, donde voy a sacar yo $5.000 para poder poner un catete a mi hijo en el corazón. ¿Ah? Entonces la directora lo que hace es mamarle gallo a uno. ¿Ah? No puede ser. En estos días no teníamos medicamentos, no teníamos vancomicina, tuvimos que bajar a pelear para que nos apareciera la vancomicina, el menoperén, no teníamos. En realidad la alimentación de los niños no es apropiada. Los niños no comen proteína, lo que comen es arepa sola, lo que comen es pasta sola, pasta con queso, eso es lo que comen los niños. ¿Ah? ¿Cómo yo le doy una alimentación a mi hijo si ahorita mi hijo va para una diálisis? ¿Cómo yo le voy a meter una arepa sola a mi hijo? Yo soy de bajos recursos. En Venezuela, los niños siguen muriendo por la falta de medicamentos, por la falta de insumos. Y los hospitales cada vez están menos preparados para atender las diferentes patologías. Entre el año 2017 y lo que va del año 2018, un total de 19 niños han muerto solo en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos, ubicado en Caracas, en la capital de Venezuela, hospital que alguna vez fuera un hospital de referencia. Los padres de los infantes aseguran que son ellos mismos quienes están sepultando a sus hijos. El siguiente es un informe de Oliver Fernández. Representantes de las organizaciones no gubernamentales Prepara Familia y Secodap aseguran que no se justifica que en Venezuela no haya los equipos ni insumos para atender a los más vulnerables, los niños. Lamentablemente ya están falleciendo en sus casas, están falleciendo en otros hospitales, porque bueno, ya sabemos la situación grave del tema de la hospitalización. Nosotros nada más tenemos cupo para 5 niños dentro del hospital debido a la migración de los médicos y a las fallas que estamos presentando en el servicio. La vida de muchos niños depende de un trasplante, pero esa posibilidad no existe en Venezuela. Lo que más necesitan los niños es que se realice el trasplante aquí en el hospital, porque la vida de ellos depende de una máquina ahorita en estos momentos. Y no queremos que nuestros hijos dependan toda la vida de esa máquina de hemodiálisis. Los padres de los pacientes señalan que es triste ver cómo día a día deben sepultar a sus hijos, y es que nacer con una patología en Venezuela para ellos es una sentencia de muerte. Y nosotros tuvimos 12 años batallando. Lamentablemente la situación actual los niños no la tienen. Hay niños que naciendo en la misma condición de que nació Samuel, y que muchos de los niños que están aquí ahora no pueden pasar de un mes, de 2 meses, lamentablemente porque no tienen los recursos, porque no tienen los mecanismos, no existe una diálisis peritoneal, no existe un protocolo para trasplante, no tenemos medicamentos. Realmente es prácticamente una condena a muerte el nacer ahorita con una patología crónica. Hasta los niños quisieron expresarse. Graver Cuense, con solo 10 años, cantó una canción del artista venezolano Nacho, a quien le pidió que lo visite en el hospital. Me voy enamorando, me voy enamorando, venme a visitar Nacho. La madre de Graver solo espera que el gobierno libere los recursos para que su hijo pueda salvarse. La doctora me advirtió de que si no le pongo el trasplante al niño, que lo saque fuera del país, mi hijo puede caer en la diálisis otra vez. Representantes de las distintas organizaciones no gubernamentales y los padres de los niños que se encuentran hospitalizados acá en el Hospital JM de Los Ríos realizaron una actividad en la que recordaron a cada uno de los niños que han fallecido por la falta de medicamentos. Es la información que manejamos desde Caracas, y con ella los invitamos a que continúen con más de La Tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero saludar a Unía de Zurbina. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Como siempre, un placer saludar a ti, a tu oyente y televidente. La verdad que uno quisiera tener mejores noticias y en una nueva entrevista poder hablar quizás de la mejoría
Pero aquí nos pasa exactamente lo contrario. Tenemos que hablar siempre de cómo se van deteriorando los servicios y de la poca calidad de los mismos para atender, en este caso, a la infancia venezolana. Así mismo es, Idania, lastimosamente. Hace muchos años atrás, cuando había un problema de algún tipo y ustedes los periodistas amablemente nos entrevistaban, pues se hacía el planteamiento y en la próxima entrevista decíamos, bueno, el problema se solucionó, se mejoró, pero en estas condiciones de las que está Venezuela, cada vez, como hablamos yo creo que hace menos de un mes, la cosa por donde tú la mires va a estar cada vez peor, porque no hay la intención de mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Entonces, cada vez es peor, siguen los equipos dañados, siguen los pacientes falleciendo, los pacientes tienen que salir a la calle a protestar en la medida de posibilidades, luego los amedrentan cuando salen a protestar. Entonces, es muy duro sobrevivir, sobre todo con una patología aquí en Venezuela. Claro, y si la protesta sirviera de algo, bueno, tendrían por lo menos sentido, pero tampoco sirven de nada porque no hay respuesta por más protestas que se produzcan en Venezuela, porque las tenemos a diario y por múltiples razones. Así es, o sea, y es como estar arando en el mar. Se protesta de las mil y una formas, por tuitazo, por pancartazo, protesta en las puertas de los hospitales y no se ve ninguna respuesta oficial que por lo menos le den aliciente a los familiares, al personal de salud, de que, oye, ese problema que se está planteando va a ser mejorado, pero de verdad que no vemos nada. Cada vez el deterioro es progresivo en cuanto a la salud del pueblo venezolano. Doctor, lamentablemente en Venezuela no hay estadística y si las hay, no son estadísticas públicas. Es algo que la revolución ha centralizado y nadie puede tener una cifra cierta de nada en este momento. Pero había visto yo aquí en el informe del reportero que lo que va de 2018 han muerto 19 niños en el servicio de nefrología, solo en el Hospital JM de Los Ríos. Y recalco solo porque si en un solo servicio de un hospital han muerto 19 niños, caray, ¿cuántos niños han muerto en Venezuela? Sí, es terrible. Esos 19 niños son entre 2017 y 2018, solamente el servicio de nefrología, porque ¿qué pasa? Los niños que tienen problemas de patología crónica renal tienen que ir básicamente al hospital de niños. Tú decías en la introducción que el hospital de niños fue excelente referencia. Pues no, Idania, sigue siendo excelente referencia, porque en los demás hospitales del país la condición es peor. No hay nefrólogos, no hay máquinas de diálisis, todos tienen que terminar en el hospital de niños de Caracas. Y de 14 máquinas que se compraron para diálisis de niños en el hospital de niños en el año 2013, hoy día apenas están funcionando 10 y venían solamente funcionando 8. Quiere decir que los niños que tienen que hacer su diálisis interdiaria o diaria, dependiendo de la patología, no damos abasto con esas pocas máquinas, entonces hay que prorrogarle el tiempo de la máquina en vez de 3 días cada 4 días, en vez de 1 día cada 3 días, y eso hace un deterioro progresivo de la salud del paciente. Con el agravante, Idania, que el programa, que no era muy bueno pero funcionaba, de trasplante en Venezuela, fue suspendido hace más de 1 año y medio, sin ninguna explicación. Entonces esos pacientes que necesitan estar en una máquina de diálisis con la esperanza de conseguir un riñón, tampoco lo pueden hacer porque no se va a conseguir riñones porque el programa de trasplante está suspendido por el gobierno nacional aquí en Venezuela. ¿Cómo se trabaja en Venezuela, doctor? Es decir, ¿cómo están trabajando ustedes los médicos en Venezuela? Muy duro, trabajando simplemente por la mística que tiene todo el personal de salud, enfermera, bioanalista, odontólogo, médico, por supuesto, porque es que prácticamente estamos con las manos atadas, estamos al frente de los hospitales, pero cuando llega el paciente no hay camas suficientes, no hay quirófano, no hay rayos X, no hay tomógrafo, no hay resonador, no hay medicamento, y así vamos sumando una serie de no hay, y los médicos y el personal de salud seguimos dando la cara, pero eso hace que la población nos mire como en muchos casos como si fuéramos los responsables del déficit. Los médicos no manejamos presupuesto. Quien maneja presupuesto es el director del hospital, el ministro de salud, quienes tienen que asignar un presupuesto justo para la población venezolana.
Ni hay presupuesto ni hay explicación de ningún tipo. Lamentablemente esa es la realidad. De ningún tipo. Así es. Imagínense ustedes, señor oyente y Idania, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Venezuela en el 2017 apenas destina el 3% del Producto Interno Bruto para la salud, menos que Haití, que Haití es el país más pobre de Latinoamérica. Esa es la triste realidad, lamentablemente, en el sector salud en Venezuela. Doctor Urbina, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Son las 5:15 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el Día de los Muertos en Nicaragua. En diferentes calles de la ciudad de Masaya se colocaron varias cruces para recordar a las 40 personas que murieron durante las protestas contra Daniel Ortega. Cada cruz colocada tiene el nombre de una víctima escrito en papel azul y blanco, los colores de la bandera nicaragüense. También llevan cintas, flores y globos con los mismos colores. Recordemos que Masaya fue brutalmente atacada por paramilitares, policías y antimotines que fueron enviados por el actual gobierno desde la capital, cuando Masaya se convirtió en el corazón del movimiento opositor. Es noticia Chile, donde se intensifica el debate por la propuesta de la reforma pensional que impulsa el presidente Sebastián Piñera. Desde el oficialismo aseguran que la iniciativa busca generar mayor equidad, mientras los sectores opositores indican que los grandes beneficiados con la propuesta serán las administradoras de fondos de pensiones. Saludamos a Juan Pablo Monsalve, nuestro periodista en Santiago. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues efectivamente, con el paso de los días acá en territorio chileno, esta discusión sobre los fondos de pensiones pues sin duda aumenta, y específicamente la discordia entre la oposición y el oficialismo. Fue el propio presidente Sebastián Piñera el encargado de defender el documento que fue enviado al Parlamento, donde busca hacer la reforma pensional. Lo que queremos es mejorar las pensiones de todos nuestros adultos mayores. Y por tanto, cada adulto mayor va a tener la libertad de elegir cuál es la institución que mejor le satisface su necesidad de una buena pensión. Desde el Partido Comunista de Chile pues lanzaron duras críticas a la propuesta hecha por el Ejecutivo. Insisten en que Piñera lo único que está buscando es fortalecer a las administradoras de fondos de pensiones. Nosotros debemos avanzar a un sistema homogéneo que dé garantías mínimas para tener una pensión digna y alcanzar a lo menos a la superación de la línea de la pobreza. Las críticas contra este documento enviado por el Ejecutivo chileno al Parlamento también llegaron de la anterior administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Lo hizo el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Creemos que el sistema tiene que nivelarse hacia arriba, y eso significa que así como que las Fuerzas Armadas hoy día cuentan con un modelo de reparto, porque en los hechos lo que tienen es resguardada su pensión, las chilenas y los chilenos también requieren de un modelo de reparto. Ahora, esto es parte de la letra chica a lo que nos tiene acostumbrado el presidente Piñera. Frente a un debate que intenta, un proyecto de ley que intenta consolidar y profundizar el lucro en el sistema de pensiones, este anuncio de aumentar la carrera militar ciertamente que no resuelve el problema de fondo. Los trabajadores chilenos pues han señalado que de una u otra forma esta reforma pensional lo que debe buscar es que se beneficie cuanto antes no solo a los trabajadores actuales que se pensionarán en algunos años, sino a los jubilados que ya reciben pensiones que incluso en algunos casos no llegan a los $100. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia España, donde los líderes independentistas de Cataluña se enfrentan hasta 25 años de prisión, después de que la Fiscalía los acusara hoy de rebelión por participar en el proceso secesionista, mientras que la Abogacía del Estado, dependiente del gobierno, redujo a la mitad las penas por el delito de sedición. La oposición considera que la decisión de la Abogacía del Estado evidencia un pacto de Pedro Sánchez con los separatistas para mantenerse en el poder.
Marcelo Moncayo tiene el reporte en Madrid. En España, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia solicitó 25 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por su papel como líder del proceso independentista que llevó a Cataluña a un referéndum considerado ilegal el 1 de octubre del año pasado, la abogacía del Estado, controlada por el gobierno, pide una pena muy inferior, pues desconoce que haya existido el delito de rebelión y solo ve razones para acusar de sedición y malversación de fondos públicos a todos los líderes independentistas. Para la oposición, esta es una clara evidencia de que existe un pacto entre el gobierno del presidente Pedro Sánchez con los separatistas para mantenerse en el poder, sobre todo teniendo en cuenta que Sánchez, antes de ser nombrado presidente, sí creía que había un delito de rebelión. Si en España se manda desde los barrotes de una cárcel, si en España al final quien te plantea la política presupuestaria son los de Podemos, o quien te dice lo que tiene que hacer la justicia son los independentistas, lógicamente uno no está legitimado para seguir en la presidencia del gobierno. De su parte, el gobierno, a través de su vicepresidenta y de la ministra de Justicia, defiende esta decisión de la abogacía del Estado. Todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás ha podido ser fruto del debate, de las posiciones, de las reflexiones de cualquiera, pero no ha habido ningún cambio de posición en nada porque es la primera vez que se está calificando tanto la Abogacía General del Estado como el Ministerio Fiscal, porque es ahora cuando toca en el procedimiento. No se trata de gestos, se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos. Los independentistas, en cambio, no aceptan ningún tipo de acusación. Para ellos, la única opción válida es la absolución. Es noticia el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa se ha sumado a la campaña de la UNESCO La Verdad Nunca Muere. La iniciativa consiste en la presentación de reportajes que denuncien agresiones y homicidios contra los comunicadores. De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, un periodista muere asesinado cada 4 días en el mundo por denunciar la corrupción, la irregularidad en política, trata de personas o abuso contra los derechos humanos. Para hablar de esta campaña nos acompaña Luisa Fernanda Izaza, coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas en la Fundación para la Libertad de Prensa. Señora Izaza, bienvenida, muy buena tarde para usted. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí vamos, aquí vamos. Estaba viendo el hashtag, ¿no? Ciertamente, la verdad nunca muere, pero los periodistas sí. Y la pregunta es cómo lograr mayor protección, cómo resguardar a los profesionales que finalmente todo lo dan para exponer la verdad ante la opinión pública. Pues mira, nosotros aquí desde la Fundación para la Libertad de Prensa creemos que lo mejor que puede hacer el Estado para proteger a sus periodistas es conseguir justicia. La impunidad en los casos de violencia contra periodistas es un incentivo para futuras violencias. Entonces, lo mejor que pueden hacer para proteger a sus periodistas es efectiva justicia. Ahora, ¿por qué los gobiernos muchas veces se quedan en palabras y no concretan acciones a la hora de dar protección legítima a quien realmente lo merece? Sí, como tú dices, los gobiernos se quedan en palabras. Hay muchas promesas rotas, pero no cumplen con su función de investigar y de judicializar a las personas que están detrás de estas violencias. Y pues como te digo, eso se convierte en un incentivo para futuras violencias. ¿Hay conciencia a nivel mundial de la importancia del profesional de la prensa? ¿O termina estando siempre en un fuego cruzado? Es decir, ¿le apoya o le condena quien se siente apoyado o agredido? Sí, pues nosotros creemos que hace falta conciencia sobre esto que tú dices. Hace falta interiorizar por qué es tan importante la libertad de prensa y el trabajo de la prensa para la democracia. Luisa, por otra parte, campañas de este tipo, como la que se está desarrollando, ¿ayudan a reducir el número de víctimas dentro del periodismo?
Pues nosotros creemos precisamente que este tipo de campañas ayudan a que la ciudadanía se entienda este problema como un problema no solo de la prensa, no solo de los periodistas y los medios de comunicación, sino también como un problema de ellos, un problema de la democracia, un problema del acceso a la información que es de su mayor interés. Entonces, por eso es que estas campañas son tan importantes. Sí, estaba leyendo unas estadísticas que tengo en la mano, por cierto, un balance de Reporteros Sin Fronteras que muestra una relativa disminución en el 2017 en relación al 2016, y ellos precisamente señalan que, entre otros factores, las numerosas campañas emprendidas por organizaciones internacionales y por los propios medios de comunicación en las que se insiste en proteger a los periodistas inciden de alguna manera en la disminución de esta cifra. Sí, así es. Ellos reportan una disminución, pero de todas maneras, si tú ves las cifras que se mantienen igual, son escandalosas. Y en particular en Colombia son demasiado preocupantes. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido 158 asesinatos de periodistas desde el año 1977 y pues uno más que contamos desde 1938, y de esos 158 asesinatos solo uno ha conseguido justicia de toda la cadena criminal, es decir, tanto autores materiales como autores intelectuales. En el resto de los casos hay algunas condenas, en 28 casos para autores materiales, pero solo 3 para autores intelectuales, es decir, los cerebros detrás de los asesinatos son los grandes olvidados de la justicia en Colombia. Entonces puede que el panorama global, de acuerdo con lo que reportan ellos, haya mejorado en algunos países, pero en Colombia las cifras de impunidad siguen siendo muy preocupantes. Sí, bueno, la impunidad termina siendo también un gran problema en el crimen de los periodistas, no solo en Colombia, en México, por ejemplo, este quizás es uno de los problemas más grandes que tienen que afrontar. Quiero agradecer a Luisa Fernanda Izaza por estar con nosotros en esta parte del programa. Con mucho gusto. Muy buena tarde. Igual, buena tarde para ti. Son las 4:26 en Colombia y en Quito. Y ya que hablamos de periodistas, un caso que conmocionó al mundo fue el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista de The Washington Post, por el que este jueves familiares y amigos del comunicador presidieron un evento en la capital estadounidense para recordar su memoria. Carolina Valladares tiene el informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington nos encontramos en el Mayflower Hotel de la capital de los Estados Unidos, justo cuando se cumplen un mes ya del asesinato del periodista columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Hoy se celebra aquí un servicio en su honor. Tanto familiares como amigos, incluso también habló en este servicio por videoconferencia la quien iba a ser de hecho su esposa, Hatisha Yankish. Todos ellos pidieron una cosa, que se haga justicia por el columnista y periodista asesinado. La justicia será identificar a los perpetradores, llevarlos ante la justicia por su crimen capital y darles castigo. Los Estados Unidos, donde estamos aquí como estadounidenses, debe estar del lado correcto de la historia y no permitir que las ganancias monetarias o los tratos militares destruyan el momento de verdad que vendría de darle justicia al caso de Jamal y castigar a los perpetradores por lo que hicieron. Además, según publicaba este viernes el Washington Post, según informaciones de este diario, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, habría llamado por teléfono al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, para decirle que Jamal Khashoggi, el columnista y periodista, era, según fuentes saudíes, un islamista extremista. En esta conversación también formaron parte de la conversación el asesor de seguridad nacional, John Bolton, y también el yerno del presidente, Jared Kushner, con quien el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, tiene estrechos lazos personales y de amistad. Según esta información, la conversación tuvo lugar después del día 2 de octubre, que recordemos es el día en el cual desapareció Khashoggi, y antes del día 20, que es la fecha en la cual Arabia Saudita oficialmente reconoció que habían asesinado a Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. A todo ello, sus amigos dicen que no, que Khashoggi no era ningún extremista musulmán.
¿Acaban de descubrir ellos que él es un extremista y un radical? O sea que cuando trabajaba para el gobierno durante varias décadas, ¿ellos estaban aceptando lo que ellos ahora dicen que es un extremista? Él no es un radical, es por eso que lo odian tanto. Lo odiaban porque es un moderado que trabajaba dentro del sistema, hacía un llamado para una transformación pacífica del poder, apoyaba las libertades, los derechos humanos. Entonces, creo que si para ellos eso es un extremismo, entonces sí, él es un extremista. Recordemos que durante casi 18 días Arabia Saudita negó haber asesinado a Hashushi. Al final, el día 20, tuvieron que reconocerlo. Primero dijeron que murió fruto de una pelea, más tarde reconocieron que se trató de un asesinato premeditado contra el periodista. Pues bien, hoy se conoció esta información y es que según un asesor del presidente turco, Erdogan, hizo públicos unos datos en el cual se confirmaría, según autoridades turcas, que el cuerpo de Hashushi fue disuelto en una sustancia química después de ser descuartizado. Como vemos, esa historia no cesa, sigue cogiendo fuerza y además se siguen conociendo nuevos y horripilantes datos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias a Carolina por la información. Son las 5:30 minutos en la costa este. Hacemos la primera pausa en el programa y al volver es la caravana migrante, una herramienta de campaña cuando faltan pocos días para las elecciones de medio término en los Estados Unidos. De esto hablamos al volver. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. La caravana que se dirige hacia los Estados Unidos, la caravana de migrantes, se ha convertido en una interrogante. Pareciera que muchas preguntas están quedando sin respuesta. La cadena Al Jazeera, por ejemplo, produjo un micro explicando las condiciones que pudieron llevar a los hondureños a decidir este éxodo. Quiero compartir con ustedes lo que Al Jazeera hacía. Se roba el dinero que le dan para oportunidades para la gente de escasos recursos. Este video que ustedes acaban de ver fue alterado. Se produjo otro diferente usando el logo de Al Jazeera, el formato que usó la cadena. Y Al Jazeera tuvo que publicar una aclaratoria que puede resumirse de esta manera: no es nuestro, es falso, no lo compartas. El video alterado, que no voy a mostrar porque además Al Jazeera me ha pedido que no lo difundamos, habla de tres cosas particulares.
o pueden resumirse en 3 puntos. La caravana no es orgánica, es inducida. Habría organizadores que la conducen. Y el objetivo sería causar un gran problema humanitario a los Estados Unidos y por ende una crisis política. El día de ayer, nuestro compañero Gustavo Alegret, en su programa Poder Latino, entrevistaba a Joseph Umile, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre, quien precisamente sostenía esta teoría de que esta marcha está organizada. Pero ese cuerpo principal tiene un cuerpo adelantado, entre 50 para los grupos pequeños hasta 500 personas para esta caravana que hacen reconocimiento de rutas. O sea, ellos llegan antes de la principal cuerpo de la caravana. Después tienen un cuerpo atrás. Ese cuerpo atrás anda en vehículos y agarran a otros miembros que están saliendo de la caravana y los hacen adelantar. Eso es una logística mayor, que no es fácil mover 4.000 personas de un punto a otro punto a esta velocidad. Y dentro de esos grupos existen migrantes irregulares que no son provenientes de Centroamérica, que vienen de Asia, África y posiblemente hasta de Medio Oriente, que están mezclados. Esto es diferente porque la forma de agregar a tantas personas y moverlos de una forma eficiente, pasaron de Honduras a México en 5 días. Eso para unos militares sería difícil hacer, mucho menos civiles. Entonces, esa logística que tiene ONGs, que tiene albergues que están en las rutas, que necesitan tener también agua, comida y toda la parte de logística, yo creo que fui organizado por diferentes grupos subversivos en Sudamérica, principalmente en Venezuela y Bolivia. Lo cierto, esta es parte de la entrevista que hacía Gustavo Alegret, como les decía al comienzo, en Poder Latino, al señor Joseph Umile. Lo cierto es que la caravana se ha convertido en una especie de herramienta de campaña para el presidente Donald Trump, quien se refiere a ella prácticamente de manera cotidiana, una arista más del tema migratorio, siempre presente en el discurso presidencial. Ayer, el presidente Trump llegó a decir lo siguiente: cualquier persona que lance piedras, rocas, como hicieron en México, con la policía y los militares, donde hirieron a soldados y policías mexicanos, nosotros consideramos eso como un arma de fuego. Porque no hay diferencia. Cuando te golpean en la cara con una piedra, como sabes, eso fue bastante violento hace unos cuantos días. Realmente fue entrar a la fuerza a un país como México. Y ven lo que está ocurriendo en Guatemala, solo para mencionar Guatemala con El Salvador y Honduras. Es una desgracia que esos países no puedan detenerlos. Lo que mucha gente amaneció preguntándose el día de hoy es el significado de estas palabras. Carta blanca para la patrulla fronteriza, discurso de campaña, permiso para los supremacistas blancos de responder si una piedra surca el aire. Para hablar de esto y otras cosas más, nos acompaña Steven Donahue, director de McClarty y Asociados. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Irania. Steven, ¿cómo interpretar estas palabras del presidente Trump? ¿Son palabras que otorgan permiso de actuar? Bueno, es importante interpretar lo que dice y no solo seguir las palabras precisas, porque claramente la Guardia Fronteriza y las fuerzas militares que se están desplegando para dar apoyo a estos entes del gobierno no van a disparar a gente civil inocente que llegue a las fronteras. No está dentro de las reglas que ellos tienen, y cuando ha ocurrido en el pasado ha sido un problema muy serio para todo el gobierno y en particular para los individuos que cometieron esos errores. Pero sí hay que ponerlo en el contexto de que nos quedan, 4 días a 5 días antes de la elección, y las palabras que él está usando claramente tienen un mensaje político interno, además del discurso externo, y eso es que hay que salir a votar. Las bases que temen la migración tienen que salir a votar para darle apoyo al presidente en su misión de detener esa migración. Es decir, pueden interpretarse como palabras dentro de esta campaña donde el voto duro del presidente Trump
gusta de estos pronunciamientos, digamos, en este estilo? Para él hay un interés muy personal. Esta elección, los republicanos no pierdan control del Congreso. Claro. Entonces, Bueno, los votos que vienen son importantes para él. Estoy teniendo problemas con el audio, no estoy escuchando bien a Steven. Quisiera que nuestro equipo de producción chequeara eso, porque estoy perdiendo, y están perdiendo ustedes, por supuesto, parte de lo que Steven Donoghue está diciendo, y no es la idea, sino que podamos compartir con todos ustedes el análisis que nos hace de estos días previos, ¿no? Previos a la elección que va a producirse la próxima semana, las elecciones de medio término, que son elecciones importantes porque, como bien decía Steven Donoghue, está en juego el control de la Cámara. ¿Ya lo tengo? Ok, estamos repitiendo la llamada a Steven Donoghue para poder conversar en relación a esto. En estas elecciones, recordemos que se decide la totalidad de los escaños de la Cámara Baja y 1/3 de las curules del Senado. Por eso son elecciones tan importantes, donde el voto latino también pudiese tener una incidencia si se logra la convocatoria necesaria para que participen en este proceso electoral. Siempre se habla de la importancia del voto latino, lo que parecieran no conseguir, lo que parecieran no lograr finalmente es que todos los latinos que pueden participar lo hagan. Ya tengo a Steven Donoghue de nuevo. Perdí tu explicación, así que te repito la pregunta. ¿Pueden enmarcarse estas palabras dentro de lo que es la campaña electoral, donde además el presidente Trump es prácticamente el protagonista por el Partido Republicano? Es decir, se ha montado encima la campaña electoral. Claro que sí, Dania. Yo diría que él tiene por lo menos 2 audiencias cuando habla estas palabras. Primero, la audiencia que son las mismas personas que están participando en la caravana, para que ellos piensen que la frontera está militarizada y que no va a haber entrada a los Estados Unidos, que van a encontrar unos campamentos con tiendas de campaña en el medio del desierto, donde van a tener que tratar de sobrevivir. Y segundo, la audiencia política interna de su base conservadora republicana, para que ellos salgan a votar. La votación es el martes entrante, y para él es sumamente importante mantener control del Congreso, porque sabe que le vienen encima si es que los demócratas llegan a controlar cualquiera de las cámaras. Le van a llegar una decena de investigaciones sobre lo que él ha hecho, sobre lo que su equipo ha hecho, lo que están haciendo en la Casa Blanca. Les va a caer muy fuerte. Entonces él quiere tratar de tener cualquier influencia que pueda sobre la elección del martes entrante. Steven, ¿cómo luce el panorama electoral? Bueno, es muy difícil de saber porque está muy cercana, pero por el momento es bastante claro que los demócratas tienen muy buena oportunidad de ganar la Cámara Baja, y que en el Senado está demasiado cercano. Tendremos que ver, y por eso el nivel de actividad por parte de la Casa Blanca en salir a campaña puede hacer que ganen, que se quede el Senado más o menos balanceado como está, o que ganen los republicanos 1 o 2 escaños, o si hay una oleada, que de repente ganen los demócratas la Cámara Baja, en el cual caso el presidente quedará muy aislado en el Congreso. Ahora, no quiero dejar de preguntarte, tú eres un hombre especialista en temas de seguridad, y no quiero pasar por alto el tema con el que empezaba esta parte del programa. ¿Qué es la caravana de migrantes? ¿Tú crees que esta caravana es espontánea, o que esta caravana tiene algo de organización y que tiene algo detrás?
Yo no creo que hay una conspiración para que lleguen para tratar de influenciar la elección, como algunos dicen. Por cierto, todavía tienen más de 1,000 kilómetros que viajar antes de llegar a la frontera y eso no va a ocurrir antes del martes. Yo creo que esos son cuentos que se han inventado para tratar de darle un color político a algo que es un tema más que todo humanitario, donde la gente se está tratando de salir de una situación en su propio país de violencia y de falta de trabajo y de recursos. Y están buscando tratar de llegar a los Estados Unidos para pedir asilo por la violencia. Y en los Estados Unidos hay unos procedimientos para que ellos lleguen y tengan la oportunidad de aplicar para ese asilo y tengan que pasar por un proceso para decidir si o no se le otorga. Yo creo que no hay una conspiración, nadie está tratando de influenciar esa caravana de una manera coordinada desde afuera. Esta es gente que se está tratando de escapar de una vida muy difícil en su país. Quería tu opinión en relación a eso. Steven, gracias como siempre por acompañarnos estos minutos. Gracias a ti, Dania. Buen fin de semana. Igualmente para ti, Steven Donahue, director de McClarty y Asociados. Recordemos, como le decía hace unos minutos, que estas elecciones deciden la totalidad de los escaños de la Cámara Baja y 1/3 del Senado. El presidente Trump ha decidido asumir el protagonismo en esta recta final. El mandatario participa en varios mítines en apoyo a candidatos republicanos. En cada una de estas intervenciones, el presidente Trump alaba sus políticas y lanza duras críticas a los demócratas, que actualmente son minoría en el Congreso. Un tenso ambiente político se vive en los Estados Unidos en la recta final de las elecciones de medio término. A menos de una semana para los comicios, los candidatos continúan buscando el apoyo de los electores en las urnas. El más grande protagonista de la contienda electoral ha sido el presidente Donald Trump. El mandatario republicano ha utilizado todo lo que está a su alcance para conseguir la victoria y mantener la mayoría en el Congreso. Los actos políticos programados en los días previos a las elecciones así lo demuestran. El magnate tiene programado hasta 9 mítines políticos entre este viernes y el próximo lunes, un día antes de las votaciones. Hoy Trump estará en Virginia Occidental e Indianápolis. El sábado viajará a los estados de Montana y Florida. El domingo visitará Georgia y Tennessee. Y el lunes cerrará la campaña republicana en Ohio y repetirá sus actos, aunque en ciudades distintas en los estados de Indiana y Montana. A donde va, en cada uno de sus discursos, los protagonistas no han sido los candidatos que aspiran a los cargos. Por el contrario, la agenda republicana ocupa el centro del debate. Los republicanos son el partido de todos los estadounidenses. Damos la bienvenida a ciudadanos de todas las profesiones, condiciones sociales y abrazamos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de todo lo demás. Mientras tanto, el Partido Demócrata ha sido el blanco de ataques del mandatario. Los demócratas son el partido de la ideología rígida y la conformidad total. Exigen un acuerdo absoluto y desestiman y degradan a cualquiera que cuestione sus ideas radicales. ¿Alguna vez viste algo como lo que está pasando? La relevancia de las elecciones legislativas son determinantes para las posibles guerras bipartidistas a futuro, como el derecho al aborto, leyes migratorias más severas o incluso la propuesta de prohibir la entrada a personas transgénero a las Fuerzas Armadas. Trump ha dicho que esta contienda electoral en realidad encierra el apoyo de los estadounidenses a la elección del cuestionado juez Brett Kavanaugh en el máximo tribunal de justicia y el rechazo a que un grupo de centroamericanos caminantes ingrese a los Estados Unidos. El presidente ha enfatizado en que hay sentido común en todo esto. Entre tanto, la sociedad estadounidense permanece profundamente dividida como pocas veces se ha visto en los últimos años. Por el lado de los demócratas, porque revisamos el lado republicano, todos están en campaña. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra en Miami apoyando al candidato para la gobernación Andrew Gillum y el senador federal Bill Nelson. Marilyn Llano, reportera principal de nuestra cadena aliada Telemundo 51, está con nosotros y nos tiene más detalles. Marilyn, adelante. Saludos amigos de NTN 24. Les habla Marilyn Llanos. Estamos en el centro de la ciudad de Miami, un día muy especial para el Partido Demócrata y para los candidatos demócratas que van a una boleta en una elección de medio término que se celebrará aquí
en la nación el próximo día martes 6. Para el estado de la Florida es una de las elecciones más históricas que se ha visto hasta ahora, porque hay un candidato de la raza negra, Andrew Gillum, actual alcalde de Tallahassee, la capital de este estado de la Florida, aspirando a la gobernación, y se está enfrentando a un republicano, prácticamente uno de los mentores del presidente Trump, Andrew Gillum, un congresista que ha estado haciendo campaña junto y de la mano con el presidente Trump. Andrew Gillum y el senador demócrata Bill Nelson han recibido hoy el respaldo del presidente Barack Obama, que ha llegado hasta aquí y ha sido recibido y aplaudido por cientos de miles de simpatizantes que desde muy temprano hicieron largas colas para estar aquí. Antes de llegar aquí a reunirse con todas estas personas, el candidato demócrata a la gobernación, Andrew Gillum, estuvo un poquito más al norte. Y en ese poco más al norte fue una cafetería cubana, en la cual tomó café y pastelitos con algunos de sus simpatizantes, muchos de ellos hispanos. El voto hispano trascendental en esta elección, no solo para la gobernación, sino para los diferentes escaños. Las encuestas, que han ido variando, sitúan en estos momentos prácticamente frente a frente y de forma igual a Ron DeSantis y a Andrew Gillum en la contienda para la gobernación de la Florida. Tendremos para ustedes toda esta información a través de los días desde aquí, desde el sur de la Florida y desde el norte, desde la capital, donde Andrew Gillum estará, como dice él, esperando la victoria, donde votará el próximo martes, y a través de todo el estado estarán los diferentes candidatos, tanto demócratas como republicanos, emitiendo su voto y esperando, por supuesto, para todos la gran noche, la noche de la victoria. Ha sido todo desde Miami. Les informó Marilis Llanos, soy de Telemundo para NTN 24. Marilis, muchísimas gracias por el informe, gracias por estos minutos con nosotros. En medio del mitin político al que se refiere Marilis Llanos, el expresidente Barack Obama alentó a los asistentes a votar por los candidatos Andrew Gillum y el senador federal Bill Nelson. Entonces, ante todo, denle la bienvenida a sus próximos representantes, Mary Barcy Flores, Debbie Marcus El Paul y Dana Shalala. Un líder que vamos a enviar de nuevo al Senado de los Estados Unidos, mi amigo Bill Nelson. Y por favor también reciban a un alcalde sobresaliente, uno de los candidatos más inspiradores de este año, el próximo gobernador del gran estado de la Florida, Andrew Gillum. No solo en el ámbito político, sino también en el de las celebridades se ha vivido esta campaña. Por ejemplo, Oprah Winfrey, la inigualable presentadora, ha hecho campaña por los candidatos demócratas y lo ha hecho puerta a puerta. La artista ha acompañado a la candidata demócrata por la gobernación de Atlanta, Stacey Abrams. Miren esto. Hi, Denise. Hi, Oprah. How are you? I'm wonderful. How are you? Good. Surprise, surprise. Yeah, surprise. I am shocked. Surprise. So I'm canvassing for Stacey Abrams. Yes. Are you voting for her? I absolutely am. You are voting for her. Yes. Do you have an early voting plan? I do. La ex primera dama Michelle Obama también hizo lo suyo, incentivando el voto joven. Cuando no votas, lo que estás haciendo es dejar que alguien tome poder sobre tu propia vida. Tú no le darías a tu abuela el poder de decidir qué ropa te vas a poner para ir al club. Tú no le darías a tu tío loco el poder de postear una foto en tu Instagram. Así que, ¿por qué le darías a un extraño el poder para hacer y tomar decisiones más importantes en tu vida? Votar es la única manera de asegurar de que tus preocupaciones importan. Punto. Por eso les decía que del lado demócrata
todos estaban en campaña. Podemos seguir revisando y vamos a encontrar tanto políticos como celebridades haciendo campaña a lo largo y ancho de la geografía de los Estados Unidos. Mientras que en el lado republicano, el presidente Trump ha ocupado ese lugar principal, ha salido a hacer campaña por los diferentes candidatos en los estados de la Unión. Con esto vamos a una pausa. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales del canal. Y al regreso, el diputado Freddy Guevara continúa en la Embajada de Chile, en Caracas, luego de un año como refugiado. De esto y más, hablamos al volver. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. La situación de los migrantes venezolanos no mejora, al contrario, parece empeorar con el paso de los días. Mientras ACNUR aumenta el número de personal en las fronteras para apoyar la masiva salida de cientos de venezolanos, el Banco Mundial emite un informe sobre la llegada de estos ciudadanos a Colombia. Para los expertos, la situación requiere cada vez de más apoyo. Comenzamos esta parte con un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Mi hermano comía y queremos entrar un futuro al trabajo. Y que se muera Maduro, que se muera. Este es uno de los más de 2 millones de venezolanos que han salido en busca de oportunidades de vida para, como él lo dice, encontrar sustento. Los países de la región han creado sus propios controles y el de Perú se cumplió el último día de octubre. Olga Sarrado, vocera de ACNUR para la situación de Venezuela, explicó que este hecho generó la necesidad de refuerzo de personal de la organización, el cual busca proveer ayuda de emergencia a los migrantes con necesidades urgentes, entre ellos niños que se encuentran solos, y además a brindar ayuda como mantas y alimentos calientes. Se había triplicado la llegada de venezolanos en estos últimos días y evitar que grandes números de personas tuvieran que dormir en la calle. Según el más reciente informe del Banco Mundial sobre la migración de venezolanos a Colombia, aproximadamente 1.235.593 personas con intención de permanencia han ingresado desde Venezuela al país. Aunque cada vez son más fuertes las voces de ciudadanos, gobiernos y organizaciones internacionales buscando una solución para la crisis humanitaria del país, el gobierno de Venezuela insiste en que se trata de un falso positivo, pues como recientemente señaló el canciller Jorge Arreaza, los venezolanos emigran por expectativas y campañas engañosas. Son las 6:06 en Caracas, en Venezuela. A esta hora yo quiero saludar a Regina de la Portilla, oficial de Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Ella está en Perú. Señora de la Portilla, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Es una situación compleja, es una situación que tiende a agravarse con los días. Uno esperaría que fuese lo contrario, pero a medida que la crisis aumenta en Venezuela, el flujo de migrantes pareciera ser indetenible. Entiendo, bien lo decía la nota, que ACNUR ha aumentado su presencia tanto en la frontera de Ecuador como en la frontera de Perú. ¿Es así? Es importante resaltar que para nosotros estos últimos días sí hemos visto un aumento en el número de personas refugiadas y migrantes venezolanas que han estado cruzando por Colombia, Ecuador y hasta Perú. Y creemos que parte de esto se debe a que el 31 de octubre era la fecha límite para que las personas pudieran entrar al Perú para luego poder solicitar el permiso especial, el permiso temporal de permanencia, que es un permiso que les permite a las personas el derecho a trabajar y acceder a servicios básicos. Entonces, creemos que esto tuvo un efecto en cuanto al número de personas que se trasladaron al Perú. Y por eso vimos que el día 31 de octubre, según lo que nos han compartido las autoridades migratorias en el país, entraron 6.700 personas al país, que contrasta con números anteriores que habíamos estado viendo este mes, que podían estar cerca de los 1.800 entradas diarias. Es decir, 1.800 ingresos diarios. Ese día, por supuesto, por la circunstancia de que terminaba el espacio que se había acordado, el tiempo para este permiso especial de permanencia, 6.000 y algo. Ahora, la situación de Ecuador y Perú y la propia Colombia, ¿tiene ACNUR las cifras
de a dónde se dirige mayor número de venezolanos? Nosotros manejamos siempre cifras oficiales. Tenemos como primer país receptor hasta este momento a Colombia. Sin duda también es porque es el país vecino a Venezuela, entonces hay muchos quienes cruzan hasta Colombia, hay quienes buscan quedarse en Colombia y otros que van a seguir su camino. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos más de 500.000 de personas venezolanas que han llegado al país y que están viviendo en este momento en el país, de las cuales 150.000 aproximadamente han solicitado la condición de refugiado. La presencia de ACNUR en estos puntos fronterizos, tanto en Ecuador como en Perú, en Colombia igual, ¿cuál es la actividad? Es decir, ¿a qué dan soporte ustedes en estos puntos donde se concentra este ingreso de migrantes venezolanos? ACNUR está en las fronteras principalmente para aumentar la protección de las personas venezolanas que están en camino, en tránsito o llegando a diferentes países. Nosotros trabajamos para complementar los esfuerzos de los gobiernos, en este caso el de Colombia, el de Ecuador y el de Perú, que han venido trabajando fuertemente para brindar asistencia y protección a las personas que están llegando. Sin embargo, ante estos números que nos estamos enfrentando o que estamos viendo, ACNUR está reforzando su presencia para poder brindar asistencia adicional. Por ejemplo, en Perú lo que estamos haciendo es trabajando de la mano con nuestros socios, coordinando con ellos, entre ellos, por ejemplo, OIM, la Federación Internacional de la Cruz Roja, encuentros con los que hacemos diferentes actividades. Con encuentros, por ejemplo, brindamos orientación, información sobre cuáles son los derechos que estas personas tienen al llegar al país. Por otro lado, tenemos nuestro trabajo con la Federación de la Cruz Roja y con la Cruz Roja Peruana y voluntarios, con los que repartimos kits de asistencia de primera necesidad, y la Cruz Roja también brinda asistencia médica inmediata para aquellos que la necesitan. Tenemos que pensar que esta gente viene caminando a veces unos cuantos días, pero también hay quienes llegan después de 28 días de caminata, o algunos que incluso han pasado meses en el camino juntando los recursos para llegar a Perú. Entonces no siempre llegan en las mejores condiciones, muchos necesitan asistencia médica y por eso es importante que haya esta asistencia en el lugar de llegada para estas personas. En conjunto con OIM hemos estado apoyando también el tema de alimentación para los que llegan sin haber podido comer durante el camino o que vienen con altos niveles de desnutrición, y para apoyar a las personas más vulnerables para que puedan llegar, por ejemplo, del punto fronterizo a la ciudad de Tumbes, donde pueden tomar un transporte hacia otras ciudades del país, o incluso para las personas más vulnerables, que pueden ser, por ejemplo, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Les estamos apoyando con el transporte a la ciudad de destino, donde puedan llegar. Si usted tuviese que calificar esta circunstancia o la situación, yo la escuchaba hablando de cómo llegan, ¿no? De cómo llegan estos migrantes, las condiciones en las que llegan, el requerimiento de comida, atención médica. Si usted tuviese que calificar esta circunstancia, ¿cómo la calificaría? Como una circunstancia de altas vulnerabilidades para la población que está llegando, que tienen altas necesidades inmediatas que se tienen que cumplir. Por eso sí es importante que haya una respuesta humanitaria en las fronteras. Señora de la Portilla, los gobiernos, tanto en Ecuador como en Perú, en Colombia lo sabemos porque hemos estado además en los puntos fronterizos, están haciendo lo que pueden, están brindando la mayor ayuda posible. ¿Se requiere aún más de lo que están aportando los gobiernos? Desde ACNUR podemos decir que la generosidad y la solidaridad que se ha mostrado en la región es impresionante, ¿no? Nosotros estamos brindando apoyo y asistencia a lo que los gobiernos vienen haciendo, y es un gran esfuerzo y es algo que hay que reconocerse. Para nosotros esta es una situación regional que requiere de una respuesta regional, y es algo en lo que los gobiernos ya también están trabajando. Entonces, en esto estamos con ellos, estamos para apoyarlos. Y desde nuestra perspectiva sí se requiere de más apoyo, tanto de
otros gobiernos de la región, como también de la comunidad internacional, porque sin duda necesitamos seguir apoyando a los estados que están recibiendo a estas personas, así como a sus sociedades, porque están haciendo un gran trabajo y no solo estamos hablando de gobiernos, sino de los propios ciudadanos, de los pueblos que están abriendo sus hogares, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Tumbes, cómo las personas están abriendo sus casas para las personas que están llegando, para que puedan descansar, para que puedan pasar un tiempo allí. Incluso hay familias que están casi que adoptando a los jóvenes, porque son muchos los jóvenes que están llegando, para que puedan pasar unas noches en sus casas, incluso unos meses, para que puedan seguir su camino. Sí, es un ejemplo de solidaridad absoluta, ¿no? Lo que se ve. Señora de la Portilla, en circunstancias como esta, organismos como ACNUR, los propios gobiernos suelen hacer proyecciones para de alguna manera prepararse. ¿Qué dicen las proyecciones en relación al éxodo venezolano? Nosotros sí nos preparamos, tenemos diferentes situaciones que podemos proyectar, pero no nos gusta especular con números porque no nos parece que sea lo más productivo. Entonces nosotros nos concentramos en lo que está pasando en este momento y nos preparamos para diferentes escenarios que podrían ocurrir, que puede ser tanto un aumento de las personas llegando como una disminución de las personas llegando. Y hacia allá dirigiríamos nuestra atención. Por ejemplo, si aumentaran las personas llegando, entonces nos concentramos en la frontera, como hicimos en estos días. Si disminuye, entonces tenemos que concentrarnos en hacia dónde están llegando estas personas y cómo podemos apoyarlos en esos lugares. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Y nuestra respuesta, por eso, es distinta en diferentes puntos, ¿no? Ahora, ¿ustedes piensan que esto puede disminuir? Ya esto no es especulación, es decir, no vamos a hablar de cifras, pero digamos que la curva de proyección da que puede disminuir o a que lamentablemente puede aumentar. En estos momentos nosotros creemos que va a continuar la llegada de las personas venezolanas. Pues quiero agradecer a Regina de la Portilla, oficial de Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Perú. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Regina. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, gracias a usted. Son las 5:16 minutos, 6:16 minutos en Caracas, Venezuela y en la costa este de los Estados Unidos. El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, cumple un año en calidad de refugiado en la Embajada de Chile en Caracas, en la capital de Venezuela. Guevara se encuentra allí desde que se autorizó un juicio en su contra. La medida fue ordenada por la Asamblea Nacional Constituyente luego de una petición del Tribunal Supremo de Justicia de levantarle la inmunidad parlamentaria. El miembro de Voluntad Popular fue acusado de delitos de asociación e instigación pública continuada. Cuando las fuerzas represivas fueron hasta mi casa para buscarme, entendí que esta no era una amenaza. En nuestros estudios nos acompaña hoy Freddy Guevara, padre del diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Freddy Guevara. Señor Guevara, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Nos vimos hace ya un tiempo, ¿no? Hace un año exactamente. Hace un año exactamente. Hace un año exactamente cuando mi hijo realmente entró en la embajada realmente. Me hubiera gustado venir aquí para darte buenas noticias y decirte que mi hijo está libre, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Y nosotros quisiéramos haberlo invitado o tenerlo para decirle qué bueno, qué alegría que Freddy está fuera de la embajada, pero bueno, esa no es la circunstancia. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Oye, yo creo que las cosas se han empeorado realmente, ¿no? Y lamentablemente la detención o la orden de captura de mi hijo lo que hizo fue desencadenar una serie de hechos que se han agravado, pues. Yo creo que lo delicado de la situación de Freddy es que él fue como el inicio de una serie de ataques, un asedio a la Asamblea Nacional y que lamentablemente yo creo que la comunidad internacional no ha reaccionado con la velocidad que tenía que reaccionar por todos los ataques que han sucedido después de la detención de Freddy, ¿no? De la orden de captura de Freddy, y que gracias a, digo yo, a la amabilidad de la Embajada de Chile, realmente se pudo refugiar. Y ahora doy gracias a Dios, realmente, de que esté ahí. O sea, después de lo que le han hecho a Requesén, lo que le han hecho a mismo Fernando Albán, oye, uno no quería más que estar agradecido por
por haber recibido a mi hijo en la Embajada de Chile, pero... El único parlamentario que está en condición de refugiado en una embajada en el mundo. En el mundo. Creo que no hay precedente. O sea, yo estaba tratando de revisar y estuve revisando con mi hijo si había algún precedente en el mundo de un diputado que haya estado asilado en una embajada. En el mundo no hay. Muchos otros parlamentarios salieron de Venezuela. Muchos otros funcionarios del propio gobierno y otros de la oposición salieron de Venezuela. Freddy pudo salir. ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que Freddy pensó realmente que en Venezuela podía ser más útil. ¿Okay? Yo creo que el gobierno logró el objetivo en el sentido de que lo pudo silenciar, porque por convenio no puede dar declaraciones. Pero lo que no ha logrado es mantenerlo inactivo. O sea, Freddy desde la embajada es muy activo. Freddy trabaja de lunes a domingo. O sea, estar en la embajada le permite tener reuniones con sus compañeros diputados, con sus compañeros de partido, con la sociedad civil. A mí realmente me cuesta verlo. O sea, para yo reunirme con Freddy tengo que pedirle casi cita, porque realmente está muy activo. O sea, lograron silenciarlo, pero no lograron realmente que siga en la lucha activa por la libertad y la democracia en Venezuela. ¿Como Leopoldo? Como Leopoldo. La única diferencia es que Leopoldo no puede recibir visitas. O sea, una de las razones por la cual Freddy evaluó muy bien la situación es que por lo menos puede recibir visitas y se puede reunir en la embajada. Tiene un horario restringido, pero ese horario le está sacando mucho provecho realmente y se puede reunir, que es lo importante, con su equipo, con sus colaboradores, con los diputados, con el Frente Amplio, con las universidades, con el sector empresarial. Y eso le ha permitido mantenerse actualizado sobre la realidad nacional. Tiene más tiempo para pensar, porque por supuesto que la embajada le pone un horario. Hasta las 5:30 puede recibir personas. Después de las 5:30 puede leer, puede dedicarse a pensar. Cosa que antes realmente le costaba, ¿no? Claro, pero la cotidianidad. Yo creo que... ¿Con cuánta frecuencia le ve usted? Semanalmente lo veo realmente. ¿Okay? No lo puedo ver con la frecuencia que yo quisiera, pero no es por limitaciones de él con mí, sino realmente porque el trabajo del día a día lo mantiene muy ocupado, ¿no? Yo creo que esto es bien importante y yo creo que si el gobierno quería realmente mantenerlo inactivo y aislado, no lo logró realmente. Él está en una lucha activa, lo que él llama resistencia activa realmente, ¿no? Y es bien importante. Y a veces las personas me preguntan, bueno, ¿y dónde está Freddy? Mucha gente cree que inclusive que salió del país, pero no, él está ahí en la Embajada de Chile. Por cierto, con Roberto Enríquez, que Roberto Enríquez ya va para 2 años ahí también. O sea, yo creo que también, eso debe ser también otro caso único. En la historia política de Venezuela no debe existir. En el mundo no creo tampoco que haya casos así como eso, ¿no? Pero lo de Freddy es realmente atípico, un vicepresidente de la Asamblea, diputado electo, es el diputado que fue electo con mayor cantidad de votos y está ahí, pues. Pero la gravedad del asunto, y es lo que realmente nos obligó a venir esta vez, es para denunciar que esto puede ser peor. O sea, para uno ya lo veía grave. ¿Cómo que esto puede ser peor? Porque esto es una arremetida del gobierno. ¿Qué está buscando el gobierno realmente al final? Él quiere por alguna forma tomar la Asamblea Nacional. Yo creo que esto es una arremetida para tomar la Asamblea Nacional, para pretender que en enero buscarse una legitimidad. Entonces, si no hay una reacción por parte de los congresantes latinoamericanos, por parte de la comunidad internacional, para exigir que se restituyan todos los... Pero se exige, es decir, la comunidad internacional quizás tardó en reaccionar, pero lo hizo, ¿no? Y creo que en este momento hay un buen concierto internacional en torno, ocupado de la situación de Venezuela. Pero también los venezolanos en algún momento... Pero yo creo que la situación de Venezuela es verdad, yo lo reconozco,
Pero la situación de la Asamblea, yo creo que debió haber exigido un mayor, digo yo, solidaridad de los congresantes latinoamericanos. Son diputados, son colegas, ellos fueron electos por más de 15 millones Igual, señor Freddy, en muchos parlamentos se han pronunciado en apoyo al Parlamento de Venezuela. Por ejemplo, pero yo creo que tan radical o tan efectivo como lo que hizo el Congreso ahorita en España, eso creo yo que es lo que hace falta, ¿no? Yo quisiera realmente oír pronunciamientos como el que pasó ahorita en el Congreso español. La semana que viene estamos a través de la diputada Gaby Arellano, ella está pidiendo un derecho de palabra para ver si logramos... En el Congreso colombiano. En el Congreso colombiano, para ver si a través de los congresantes colombianos podemos lograr un pronunciamiento de los congresantes latinoamericanos. Pero primero habría que comenzar con el Congreso colombiano, claro, ¿no? Claro. Ojalá que realmente podamos reunirnos el próximo jueves, que estamos pidiendo. Vamos a hacer un foro, una rueda de prensa con los diputados en el exilio. Son casi 6 diputados en el exilio. O sea, y eso es una arremetida que viene después de Freddy, ¿no? La diferencia entre Requesén y Freddy, y yo creo que el gobierno, por eso que digo, es que esto se está profundizando cada vez más, porque a Freddy por lo menos le emitieron una orden de captura. Claro. Y eso le dio tiempo. A Requesén lo sacaron de la casa. A Requesén ni siquiera emitieron una orden de captura. Ni hablemos lo que le hicieron a Fernando Albán. Claro que se está profundizando, claro que se empeora la circunstancia. ¿Usted se pensó en algún momento que iba a pasar tanto tiempo, Freddy, circunscrito a ese espacio de la embajada? Realmente no. O sea, yo en lo personal no, por supuesto, pero Freddy sí estaba preparado. O sea, Freddy mentalmente se preparó para una resistencia activa prolongada, ¿no? Él y yo somos optimistas en el sentido de que creemos que esto va a ser por poco tiempo. O sea, yo creo que realmente la presión internacional va a funcionar, la presión interna en Venezuela va a seguir funcionando, la crisis económica se va a profundizar. Yo creo que eso va a hacer que realmente se consiga una solución en muy corto plazo y ojalá que pudiera tener en diciembre... Ahora, ojalá. Ojalá pudiera... A diciembre nos separa un mes. Ojalá pudiéramos tener. Soñar no cuesta nada. Pero bueno, soñamos todos los días. Pero creo que ellos están apuntando a eso. Ellos quieren que uno caiga en la desesperanza, ¿no? Yo no voy a caer en la desesperanza. Yo sigo pensando en que sí vamos a salir de esto. No hay un minuto de desesperanza para Freddy Guevara. Es decir, no es fácil para alguien tan activo, joven como él, pleno. Lo conocimos, estuvimos con él muchísimas veces, estar circunscrito a ese espacio físico de la embajada. Por supuesto, está en la embajada y está mejor que Juan Requesén, que está en el SEBIN, con otras atenciones. Su padre tiene que estar peleando para que puedan atenderlo médicamente, tenía un acceso y no le daban atención médica. La condición de Freddy es diferente, pero en todo caso, ambos están presos, ambos perdieron la libertad. Sí, pero Freddy no ha perdido realmente. Yo cuando voy y lo hablo con él me lleno de ánimo, realmente. Es duro, pero realmente me da fortaleza, ¿no? A los dos, a su mamá y a su padre, cada vez que vamos allá da mucha fortaleza. Los amigos que lo visitan también se extrañan. Oye, pero Freddy sigue muy activo y Freddy tiene mucho ánimo. Y yo creo que es eso, es que él está seguro que esto va a salir muy pronto, o sea, vamos a salir de esto. Él está trabajando realmente, con mucho corazón en la unión. Claro. Él cree que la unión se va a lograr realmente. Está trabajando en un plan de transición que logre el consenso de todas las organizaciones políticas, de la sociedad civil. Él está muy, muy activo realmente. ¿Su esposa, la mamá de Freddy, lo visita igual con frecuencia? Sí. Pero como el drama que tienen todos los familiares, el año pasado nos pasó lo mismo y en esa oportunidad me preguntaste, tenemos que dividirnos porque tenemos una hija que está fuera también en Canadá, tenemos los nietos que están fuera en Canadá. Entonces, bueno, nos compartimos, pues, entonces... a mí me toca se comparten como buena parte de las familias venezolanas, por no decirle que casi todas, ¿no? Es así. Yo creo que
los venezolanos están diseminados en la geografía mundial en este momento. Es así, es así. Realmente, bueno, mi misma familia, de los primos de Freddy, yo creo que ya no le queda sino 2. O sea, mis 3 hermanos están fuera. Todos los hijos de mis hermanos, los sobrinos, están fuera, los sobrinos, los primos directos. A veces, bueno, el venir para acá, para Colombia, significa que no lo puedo ver. Mi esposa tiene que ir para Canadá para estar con los nietos. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos da fortaleza, es el ánimo que tiene Freddy y la esperanza de que esto va a cambiar pronto y bueno, de que vamos a salir pues, de esto. Ojalá. Claro que sí, yo no tengo ni la menor duda de que vamos a salir de esto muy pronto. Ojalá y así sea, señor Freddy. Un gusto, como siempre, tenerlo, compartir con usted. Espero, yo también tengo fe y tengo esperanza de que un día nos sentemos aquí y tengamos mejores noticias que las que normalmente tenemos a diario. Sí. Un día nos sentaremos y celebraremos la libertad de Venezuela y la de tantos presos políticos que lamentablemente han perdido la libertad. Porque son tantos, de tantos casos nos hemos ocupado a lo largo de estos años que uno se pregunta si tantos muchachos merecían ese destino que han tenido. Pero bueno, también hay momentos como el de Loren Saleh, por ejemplo, a quien entrevistamos la semana pasada, ¿no? Sí. Aunque pagan con el destierro, el precio de la libertad es el destierro. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir. Sí, señor. Bueno, yo de aquí lo que quisiera dar es la solidaridad a los padres de Requesén, claro, y a los familiares de Fernando Albán. Bueno, y recordarle a todas las personas que seguimos en la lucha, o sea, que no hay que decaer realmente. O sea, Freddy está luchando porque esto cambie, Requesén, estoy seguro que está luchando porque esto cambie. Freddy me decía algo interesante, de que ellos tienen la llave para la liberación, si ellos lo quisieran noticiar, porque el gobierno lo que quiere es doblegarlo y decirle, ¿tú quieres salir de ahí? Bueno, simplemente cambia tu actitud, cambia tus ideales, o sea, tu ideología y ve a ver cómo lo ha logrado con algunos, pues. Sí. Pero esos muchachos, Requesén, José Manuel Olivares, Gaby Arellano, todos esos jóvenes que están luchando, eso no se van a doblegar, o sea, que por más que insista, ¿sabes qué me dio mucha fortaleza y mucha creencia de que esto va a cambiar? Cuando me reuní, por ejemplo, cuando salió Gilbert Carro, y pude reunirme con Gilbert Carro, y yo le veía, uy, ese muchacho con unas ganas de seguir luchando, que yo decía, cónchale, pero... Y él me decía, bueno, si ellos creían que me iban a doblegar porque estuve un año detenido, no lo lograron. Yo ahora es que tengo más compromiso por seguir luchando. Ese es el pensamiento de Freddy, estoy seguro que ese es el pensamiento de Requesén, estoy seguro que todos esos diputados que están en el exilio están trabajando, como está trabajando Gaby Arellano desde aquí, como trabaja José Manuel Olivares, como trabaja Julio Borges, como trabajan Tomás Juanipa. Todos ellos están trabajando por lograr la libertad de Venezuela. Que no se ven los efectos en el corto plazo, pero eso va a funcionar. Muchísimas gracias. Freddy Guevara, padre de Freddy Guevara, el diputado que en condición de refugiado se encuentra ya desde hace un año en la Embajada de Chile en Caracas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Rápidamente vamos a hacer un corte y al regreso el fiscal general de Colombia propone una nueva estrategia antidroga. Hassan Nazar nos acompaña y conversamos sobre este punto. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la última parte del programa. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, propuso una nueva política contra el narcotráfico. Dijo que el país ha fracasado en esta materia en los últimos 30 años. Planteó cortes de energía, restricciones a la venta de combustible y hasta sanciones para quienes manejen grandes sumas de dinero en efectivo en zonas que son reconocidas como zonas cocaleras. Primero, quitarle la luz a los invernaderos de marihuana. Segundo, acabar la economía monetaria en las zonas de cultivos ilícitos. Cero presencia de empresas de giros y de divisas. Que se convierta en ilícito el manejo de grandes cantidades de efectivos en esas zonas.
La pregunta sería, ¿es mejor hacer algo que no hacer nada? Saludamos a Hassan Nazar, que está con nosotros en esta parte del programa, periodista de Noticias RCN. Hola, Hassan, bienvenido. Y Dania, gracias como siempre por la invitación. Un verdadero placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Igual, nos encanta tenerte. ¿Es mejor hacer algo que no hacer nada? Pues yo creo que el fiscal dio en el asunto. Claramente hay un problema con el narcotráfico, claramente hay un problema con los cultivos ilícitos, pero proponer cortes de luz para los narcos, pues yo no veo dónde está la solución. Claramente ellos trabajan en la ilegalidad. Claro. Allá no hay un aparato que esté conectado a una fuente eléctrica, trabajan con plantas. Claro. Y el que no tenía planta, cuando acaban de anunciar que se puede cortar la luz a los invernaderos de marihuana, ya compraron 3. Inmediatamente. El otro tema, Idania, que vale la pena mencionarlo, y es el siguiente, el tema del combustible. Si bien es cierto que hay un tráfico impresionante de combustible, al fiscal se le olvida una cifra muy importante. Y esto lo están diciendo las propias autoridades de la oposición en Venezuela que rindieron el informe en Harvard. Dicen, el tráfico de combustible en la ilegalidad en zona de frontera, al año, entre Venezuela y Colombia, supera los $2 billones. Ese es el negocio del combustible. Entonces, aquí no se trata de un combustible subsidiado en las regiones. Los narcotraficantes, si quieren acceder a combustible, lo hacen de contrabando. Claro. Y es un combustible que entra indirectamente a esos laboratorios regados, esparcidos en el país, para fomentar esos laboratorios del cultivo de coca. Entonces, esos dos temas yo no los veo tan claros. Tampoco veo la disposición de cómo vamos a lograr controlar en unas zonas apartadas del territorio, en unas zonas como en Cauca, en Nariño. El propio gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha dicho, mire, aquí lo que hay que enfocarse más que todo es en una política de sustitución de cultivos. ¿Por qué? Porque el gran tema de fondo es que la gran mayoría de campesinos en esas zonas no tienen la posibilidad de producir nada distinto que entre al comercio regular. Por eso están cultivando coca, por eso se han disparado también los cultivos. Y mirar, por supuesto, cómo vamos a erradicar esos cultivos, a sustituirlos, una inversión cercana en el departamento de Nariño de 1.8 billones de pesos, y eso es lo que hay que hacer. Digamos, la política de sustitución de cultivos no ha dado resultado. No los ha dado, y justamente mientras... Ni aquí ni en otros lugares. Mientras no se trabaje en pos de adelantar cómo esas personas que están al margen del comercio, de las vías de acceso, del comercio tradicional, puedan entrar con unos cultivos o con unos productos que puedan entrar al mercado, pues evidentemente seguirán cultivando coca. Eso es la ley del embudo. Entonces, tratar de pensar que se va a solucionar con un tema de combatir los laboratorios, pero no combatiendo donde empieza la raíz del problema, que es en los cultivos, pues me parece que es una solución a media tinta. Ahora, Hassan, el problema al final, detrás de todos, es el aumento de los cultivos en Colombia. Sin lugar a dudas. Que pasó de una cifra... Aquí lo estaba chequeando. Colombia aumentó un 17% con respecto al 2016. Así es. Al pasar de 146.000 a 171.000 hectáreas, que es una cifra histórica en Colombia. Está disparada en Colombia el tema del cultivo, y lo que hay que mirar entonces es la discusión de fondo. Bueno, pues se suspendió el glifosato. Al suspenderse el glifosato y la aspersión aérea, inmediatamente se dispararon los cultivos. Lo otro también tuvo que ver, relativamente muy importante, mirar lo que pasó en el Catatumbo, en regiones de Nariño, donde claramente la política de erradicación durante el proceso de paz estuvo muy suspendida, precisamente porque ese eran los puntos donde se estaba negociando con las FARC. Entonces, ahora lo que tenemos es unos cultivos disparados en todo el país, unos cultivos que no están siendo erradicados de manera con aspersión aérea y glifosato, porque hay unas restricciones sobre esa política, y entonces el tema de sustitución manual y erradicación manual pues no ha dado los resultados esperados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar cómo realmente vamos a poder erradicar esos cultivos de coca que estaban disparados, y ese es el gran reto que tiene el gobierno nacional. Mientras tanto, por supuesto, hay que combatir los carteles mexicanos que están en el país. Hay que buscar cómo se enfrentan a esas bandas criminales que están dedicadas al narcotráfico. Pero esas bandas trabajan dentro de la ilegalidad, Idania. Pensar que ellos están yendo, o que cortándoles la luz, o que suspendiendo subsidios de gasolina, van a dejar de seguir traficando, me parece que es un poco ingenuo.
Claro, ahora, Hassan, digamos que los cultivos aumentan no de un año para otro o no en un tiempo específico. Es decir, hay una brecha de tiempo en el gobierno del presidente Santos en que esto fue increciendo. ¿Por qué no se detuvo en algún punto? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no se hizo algo para detener y evitar esta cifra de las 171.000 hectáreas? Es que es una muy buena pregunta. Y gran parte del análisis que se ha hecho en el tema de cultivos ha tenido que ver con la política de erradicación y de confrontación a esos frentes. Uno, hay que erradicar cultivos y sustituirlos. Ese es uno de los puntos. Sí. Hay que garantizar, y para eso se necesitan unos recursos del Estado que le permitan a un grupo de campesinos en unas zonas del país entrar, erradicar el cultivo e inmediatamente sustituirlo. Pero para eso se necesita financiar. Y si no hay la inversión de fondo para financiar a esos campesinos, pues no existirá una sustitución de cultivos. Ese es el primer paso de la política. El segundo tiene que ver con la erradicación. Y Colombia había, durante los últimos años, mantenido una política de aspersión aérea con glifosato. Eso se suspendió. En el momento en que se suspende esa política de aspersión aérea, lo que hace es que crecen los cultivos. Por supuesto, está el debate de qué se debe hacer, sí o no, continuar con la política del glifosato, más con lo que ha pasado con Monsanto en los Estados Unidos y las condenas que se han efectuado en tribunales estadounidenses porque esa sustancia química produce cáncer. La pregunta es, ¿hay que proteger las comunidades? Por supuesto. ¿Hay que proteger a los campesinos que están en esas zonas de cultivo? Por supuesto. Pero ¿y cómo erradicamos esos cultivos si no utilizamos un mecanismo similar al que era la aspersión aérea con glifosato? Pues es el reto, como bien señalabas, del gobierno del presidente Iván Duque. No puedo ni quiero despedirte sin comentar lo que ha sido la noticia en el transcurso de la tarde, que es la suspensión de la visita del presidente Donald Trump a Colombia por un retraso en su agenda. Sin embargo, el presidente va al G20 en Argentina y se suponía que antes o después venía a Colombia. ¿Por qué suspende el presidente Es muy Trump? curioso, Idania. Hoy justamente el presidente Trump estaba dando varias declaraciones en los Estados Unidos, unas muy enfocadas en el tema migratorio, con las caravanas de centroamericanos, hondureños que están llegando a la frontera, y ahí se estaba centrando la atención. El otro tema, las sanciones a Irán. Ese es el otro tema que se estaba dando hoy en la agenda del presidente Trump. Y la suspensión de la visita a Colombia. Y como muy bien tú lo mencionas, esa visita es del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Argentina. Fácilmente podría, de regreso a los Estados Unidos, desde Buenos Aires, pasar por Colombia, hacer una parada técnica o una visita con el presidente Duque y seguir hacia los Estados Unidos. No sabemos todavía las razones por las cuales ha suspendido esa visita. Lo que sí sabemos es que ya son 2 veces. Y para una relación como la que tiene en este momento, tan importante Colombia con Estados Unidos, justamente por el tema del narcotráfico, pues sí sería muy bueno tener la presencia del presidente estadounidense en Bogotá. Vamos a ver si eso se da en otro momento. Que uno entendería que el presidente Trump está absolutamente concentrado en este momento en lo que es la campaña para las elecciones de medio término. Así es. Pero digamos, de aquí a allá, ya todo esto pasó. No, lo curioso es que va a tener que venir a la región, igual, y va a tener que ir incluso más abajo del cono sur, porque Colombia es un lugar donde fácilmente podría estar en 3 horas, está en Bogotá, desde Washington 3 horas y media, y va a tener que ir a Buenos Aires, a la cumbre del G20. Pero bueno, estaremos atentos a ver cuáles son las razones que da la Secretaría de Estado justamente sobre por qué el presidente Trump suspende su visita a Colombia. Sobre todo la suspende y tampoco tenemos fecha nueva. No tenemos fecha nueva. Lo cual lo dejaría uno, digamos, relativamente tranquilo. Suspendo aquí, pero voy en tal mes o en tal día. Eso ya creo que quedó para el próximo año. Hassan, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Y Dania, un placer. Gracias, como siempre, por la invitación. No, gracias a ti por venir. Rápidamente vamos a la pausa. Volvemos en minutos con más información en la tarde. Ciudad de México viste su centro histórico con las tradicionales ofrendas del Día de los Muertos, que este año están dedicadas a los calvarios que pasan las personas forzadas a abandonar su hogar. 5 figuras esqueléticas conocidas como las Catrinas decoran las plataformas ubicadas en la céntrica Plaza del Zócalo con motivo de la festividad mexicana que celebra el Día de los Muertos. Es Día de Muertos y en México es toda una tradición recordar a los que ya no están. Para muchos es un día triste, para otros la ocasión para volver a vivir y disfrutar
a quien se adelantó en el camino. Bueno, es un día como que triste y como que feliz. Triste porque pues recordamos que ellos ya no están con nosotros y feliz porque pues nos vienen a visitar, ¿no? Las calaveras, las flores y sobre todo la comida, todo aquello que revive el recuerdo, es depositado en un altar que rinde homenaje a los difuntos. De alegría, ¿por qué? Porque nuestros difuntos vienen a estar con nosotros. Ponen variedad de cosas como tamales, comida, fruta, o dependiendo qué le guste a su difunto, ponen sus fotos y así. La música y los disfraces hacen parte de esta milenaria tradición. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos hoy disfrutan de este día lleno de sentimientos. Porque dan dulces, que te disfrazas y que recuerdas a tus seres queridos. La tradición del Día de Muertos en México se enmarca en mucho color, sabores y olores. Es sin duda una celebración a la vida y a la muerte, y que también convive y se resalta por otras culturas. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Buen fin de semana para todos. La próxima semana a la misma hora para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día.